los que llegaron el día de hoy. Sé que Dios tiene cosas grandes y cosas buenas para este lugar, para cada familia, para la generación que se está levantando. Yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas. Amén. Y yo quiero que por un instante podamos adorarle. Escúcheme, y darle gracias al Señor. Este es un lugar de adoración. Esta es una casa de adoración. Amén. Aquí se adora y se exalta el nombre del Señor. Aquí la gloria solamente es para Él. Todo lo que ocurra en este lugar, todo lo que se declare, todos los milagros que el Señor desate, es para la gloria de Él. Amén. De Él. Reconócelo siempre en todos tus caminos y te irá bien en todas las cosas que emprenda. Así que levanta tus manos al cielo. Y yo quiero que por un instante podamos adorar y exaltar el nombre del que vive para siempre. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que solo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Vamos, dígaselo, iglesia. Que me falte todo menos su presencia, Que se vaya. que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Aleluya. ¿Cuántos le pueden adorar? Me siento solo, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia y que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Vamos, dígaselo nuevamente. Que me falte todo menos su presencia y que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Vamos, yo creo que lo puedes hacer mejor, iglesia. Vamos, dígaselo. Que me falte todo menos su presencia Levanta tu voz. y que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Vamos, dígaselo suavemente. Suavemente, dígaselo. Que me falte todo menos su presencia y que se vayan todos
Celestial que te dice en esta mañana: no estás solo, no estás sola. Amén. Yo he ido contigo en todo este proceso. Nada ni nadie podrá hacerte daño. Jehová, el Dios Todopoderoso, te ha acompañado en cada batalla, en cada circunstancia. Te has caído, pero yo te he levantado. Te has faltado, pero yo he sido tu sustento. Te has enfermado, pero yo he levantado sanidad. Se te han levantado las tinieblas, pero Jehová ni se ha levantado bandera sobre tu causa, sobre tu circunstancia. Aleluya. ¿Será que hay alguien que pueda adorar a ese Rey, a ese Dios grande y soberano? Vamos, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Que me falte todo, menos su presencia, y que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Aleluya, dáselo fuerte, porque es para Él. Gracias, Señor, te damos. Colocamos la palabra delante de ti, Padre, y declaramos, Señor, que cada corazón aquí presente y cada mente está preparada para recibirla y para activar cada promesa que se desate en esta mañana. Reprendemos todo lo que no es tuyo, atamos todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios y declaramos que Satanás está atado en este momento para tratar de distraer y confundir tu mente y tu corazón. Y declaro que tu corazón se convierte en tierra fértil para recibir la palabra de vida y que ésta dará fruto sobre cada familia en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice: gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos en esta mañana? Quiero hablarte un poco en esta mañana de algo que Dios comenzó a hacer desde hace muchísimos años en nuestra vida, y que hace 6 años se consolidó en lo que hoy tú ves y es esta iglesia. Quiero compartir acerca de la voluntad de Dios, y el título del mensaje es: la voluntad de Dios está por encima de mis sueños. Dígale que está por ahí cerquita: escúchame bien, vas a tener que comenzar a desechar aquellas cosas que tú habías soñado, porque Dios tiene planes grandes y mejores de lo que tú tienes. Amén. Vamos, dígaselo, no está muy convencido. ¿Cómo así, pastor, que mis sueños? Dígale: la voluntad de Dios está por encima de mis anhelos y de mis sueños. Amén. No sé si usted lo cree, pero diga amén o amén. La voluntad de Dios está por encima de mis sueños. Y quiero que abran Mateo capítulo 12. Y vamos a estar leyendo del versículo 46 al 50. Cuando lo tengas me dices amén. Cuando lo tengas en la Biblia. Hablar de la voluntad de Dios es difícil y a veces es incomprensible, porque a veces no entendemos por qué la voluntad de Dios no se asemeja a lo que anhela mi corazón. Amén. Y a veces resulta doloroso, pero créeme que al final te conviene hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 12, versículos 46 a 50 dice: mientras Jesús hablaba a la multitud, dice, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y luego señaló a sus discípulos y dijo: mire,
todos estos son mi madre y mis hermanos, pues todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Amén. Amén. Entonces, quiero hablarte desde el punto de vista de la familia. O sea, la familia tenía un derecho legal de averiguar, de preocuparse, de interesarse por lo que estaba pasando en la vida de Jesús. La Biblia dice en unos apartes de los evangelios que el niño crecía en estatura y en sabiduría. Por lo tanto, a pesar de que Jesús era Dios, tenía la cobertura terrenal de un padre y de una madre, que se preocuparon no solamente por darle un bienestar durante el tiempo que estuvo Jesús bajo su cobertura, sino que también enseñarle todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios. Entonces, era normal la preocupación que había. ¿Cuál era el contexto del que habla el evangelista Mateo? Era un contexto en donde Jesús ya se había convertido en una persona pública y las palabras y las declaraciones y lo que él estaba transmitiendo al pueblo iba en contra de la corriente política y religiosa del Imperio Romano. Por lo tanto, había una preocupación en el seno de la familia, y era que ya Jesús no era indiferente a todo este tipo de personajes. Por lo tanto, se presumía por parte de ellos que una persecución se iba a desatar sobre el Señor. Había un interés particular de parte de la familia, había una demanda que era legal, y ellos estaban preocupados para que de pronto a Jesús, ellos no lo veían, tal vez sabían que era Dios, pero de pronto lo veían también como la persona que era, como la que creció en el seno de su familia, como aquel joven que, a pesar de que sabían que era el Hijo de Dios, escúchame bien, también era su hijo terrenal. Había una preocupación por lo que le podía pasar, y la historia bíblica así lo comprueba, porque más adelante en los evangelios tú puedes comprobar que fue tanta la impresión cuando Jesús apareció públicamente a declarar el reino de Dios y establecer el reino de Dios en la tierra, que inmediatamente hubo una persecución de la clase religiosa y política de ese entonces. Ahora, pero si tú lo miras desde la óptica del Señor, el Señor se preocupó más por hacer lo que el Padre le había encomendado hacer, que por aquello que aquí en la tierra demandaba a su familia. Tanto que cuando le preguntaron que el padre, que la hermana y que aquellos que hacían parte de su familia le estaban buscando, el Señor hizo referencia que aquellos que le siguen, que aquellos que aceptan el mensaje de la palabra, que aquellos que están sentados cerca de él, que aquellos que son sus discípulos, son su padre, su hermana y son su familia. Amén. ¿Sabes por qué? Porque a él le preocupaba más lo uno que lo otro. Él le preocupaba más hacer la voluntad del Padre que la voluntad del hombre. Amén. Y quería traer este pasaje porque a veces hacer la voluntad de Dios, escúcheme bien, te va a traer problemas aquí en la tierra. Va a ser difícil de que mucha gente te entienda la manera como Dios te dice que te debes manejar aquí, la manera como debes actuar, el carácter que debes tener, las posiciones que debes asumir en determinado momento por defender el nombre del Señor en tu vida. Mucha gente que te conoció antes y que ahora conoce tu fe no te va a entender, escúchame bien, y tienes que trazar una línea entre aquellos que hacen parte de aquellas cosas que hacen parte de lo que el Señor te llamó a hacer en el reino, o de lo que el Señor te llamó a hacer dentro del reino de Dios. Amén. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús hizo una separación. Esto hace parte del reino. Lo otro es importante, escúchame bien, pero yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Van a llegar momentos en donde Dios te va a poner, escúchame bien, en determinadas etapas de tu vida, a decidir entre hacer lo que tú crees que te conviene a ti y entre hacer la voluntad de Dios. Amén. Alguien diga amén. Hace 22 años yo conocí al Señor. Ya mi esposa, la que en ese tiempo no era esposa mía, pero que estaba en la promesa, porque ella ya lo conocía. Ella lo conoció primero. Ella me compartió el evangelio. ¿Okay? Es mi madre espiritual, pero también es mi esposa. Ella me ganó para el reino, pero yo me la gané para mi familia. Entonces, mire bien, no es fácil hacer la voluntad de Dios. Porque
Porque cuando yo recibí la palabra del Señor, tuve que dejar muchas cosas en el mundo, muchas cosas que me gustaban. Amén. No te voy a esconder absolutamente nada, porque quiero compartir hoy parte de lo que es el proceso de nosotros como personas y lo que fue el proceso de la iglesia, y tratar de aplicarlo a tu vida para que entiendas que hacer la voluntad de Dios, aunque te duela, te va a convenir. Amén. Yo no entendía para ese tiempo todo lo que hoy estoy viendo. Ni siquiera me imaginaba todo esto que está ocurriendo el día de hoy. Pero entendía que sí había un Dios y que había una persona, además de lo terrenal, de las personas que me rodeaban, había una persona que estaba interesada en mi vida y que quería lo mejor para mí, a pesar de que yo proyectaba mi vida de la mejor manera, a pesar de que yo estaba convencido de que podía hacer algunas cosas bien para alcanzar el éxito, para prosperar, para ganarme o para concluir todas aquellas cosas que un día me proyecté como persona. Pero cuando conozco al Señor, escúchame bien, el Señor como que te comienza a dar una dirección diferente acerca de todos los planes que tú habías trazado para tu vida. No sé en qué momento ocurre, pero tú comienzas a entender que ya el mundo tiene que quedar atrás. Amén. Tú comienzas a comprender que ya hay amistades que tienen que quedar atrás. Amén. Que si no te siguen a ti, escúchame bien, tú no los puedes seguir a ellos. Tú entiendes que hay relaciones que no te convienen y que te van a terminar apartando definitivamente de Dios. Y que lo que al principio parece algo bueno, al final se puede convertir en un dolor de cabeza y en el impedimento para que tú hagas la voluntad del Padre. ¿Ok? Entonces, todos esos cambios uno los comienza a experimentar. Pero por eso te digo, comenzar a hacer la voluntad de Dios implica un sacrificio, implica pagar un precio muy grande en nuestras vidas. Porque a nadie le gusta dejar de hacer lo que le gusta hacer. ¿Ok? A nadie le gusta, escúchame bien, dejar de pecar cuando le gusta pecar. A nadie le gusta dejar de adulterar cuando le gusta adulterar. A nadie le gusta dejar de beber cuando lo que le gusta es el trago. Entonces, eso implica un sacrificio. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque tienes que dejar muchas cosas atrás. Tienes que establecer una línea entre lo que te conviene y lo que no te conviene, entre lo que te acerca a Dios y lo que te va a terminar alejando de la voluntad de Dios. Escúcheme, pero se puede también dejar de hacer la voluntad de Dios, escúchame, en el contexto de nuestra fe. Porque no todo lo que tú hagas para Dios significa que está dentro de la voluntad de Dios. Y para eso en la Biblia hay muchos ejemplos, y tú no sabes. Mucha gente que quiso hacer cosas para Dios, pero que Dios lo detuvo en determinado momento porque no era parte de la voluntad del Padre para sus vidas. ¿Ok? Entonces, hace mucho tiempo conocimos al Señor y no entendíamos, escúchenme bien, no entendíamos, y yo particularmente no entendía cuál era la voluntad de Dios. Y sé que muchos de ustedes y muchos de nosotros, aún me incluyo, todavía le preguntamos al Señor, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Por qué las cosas no me salen? ¿Por qué las puertas no se abren? ¿Por qué la situación no se arregla? ¿Por qué nuestra economía cada vez más, si estoy haciendo lo correcto, estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy dando para los equipos, pero nada me está funcionando? ¿Te has preguntado si estás haciendo la voluntad de Dios? La Biblia también habla de que había gente en el libro de los Hechos, durante la formación de la iglesia del primer siglo, que operaba, escúchame bien, que servía a Dios, pero operaba fuera de la voluntad de Dios. Operaba sin la presencia del Señor. O sea que eso nos puede ocurrir en determinado momento a cada uno de nosotros. Podemos ser creyentes piadosos, cantar que me falte todo, menos su presencia, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Alguien dígame, porque el hombre del que está por ahí cerca, y dígale, eso no es conmigo. Entonces, a través de estos 6 años, cuando Dios no solamente cambió mi vida como persona y le dio un giro totalmente y nos hizo un llamado al santo ministerio, las cosas comenzaron a volverse más difíciles.
Porque unas son las pruebas que tú vives como creyente, como oveja, como discípulo, y otras son las pruebas que tú vives cuando Dios te llama al santo ministerio. Amén. Entonces, en todo esto aprendimos, y lo voy a contextualizar en 4 puntos. Deja que Dios te enseñe a hacer su voluntad. Porque nosotros no aprendemos de la noche a la mañana y no venimos con la capacidad de hacerlo, porque no es fácil, escúchame bien, establecer los límites que estableció Jesús con su familia, dejar algo atrás por hacer la voluntad. Nadie puede entender tal vez ese tipo de actitud, ese tipo de comportamiento y ese tipo de proceder. Muchos de nuestros amigos tal vez que nos conocieron en el mundo y te ven hoy, no pueden creer que tú eres una persona totalmente renovada, que ya no eres aquella persona, aquella mujer que era temerosa, aquella mujer que vivía oprimida, sino que ya eres una mujer que vive con el gozo del Señor, amén, que vive permanentemente exaltando y glorificando el nombre de aquel que la levantó y la sacó del lodo cenagoso y colocó sus pies sobre peña, amén. La gente no comprende y no entiende ese tipo de cosas. Pero escúcheme bien, Dios nos tiene que enseñar a hacer su voluntad. Nadie cambia su vida de un día para otro. Nadie deja la droga de un día para otro. Nadie deja el adulterio de un día para otro. Nadie deja el cigarrillo de un día para otro. Nadie deja la pornografía de un día para otro. ¿Ok? Escúcheme. Deja que Dios te enseñe a hacer su voluntad. ¿Ok? Porque no eres tú el que va a cambiar las cosas. Es Dios quien se va a encargar de transformar tu vida. Quiero que vayas al Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Mi versión dice, repita conmigo, enséñame. Pero repítalo duro, como si quisiera aprender, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. ¿Ok? Palabra clave, enséñame. ¿Ok? Enseñar habla de aprendizaje. Enseñar habla de cambios. Cuando tú aprendes, cuando tú te capacitas, tú comienzas a aplicar la sabiduría que recibiste. Amén. O sea, cuando uno comienza este camino, uno no sabe cómo hacer, uno no sabe cómo decidir. Tú no sabes si decirle no al amigo, si decirle no a la mujer, si cuando te salga, cuando quieras ver pornografía, no sabes cómo detener ese impulso y esa motivación que hay en tu corazón. ¿Sabes? Dios te tiene que enseñar a ti. Nadie, ninguno de nosotros aprendemos solo a hacer la voluntad de Dios. Nadie aquí creo que puede identificar, yo voy a dejar el trago mañana. Mañana no tomas, pero deja que llegue el puente. Yo voy a dejar a esa mujer, no la voy a ver más. Yo he escuchado mucha gente en consejería así. Y después nuevamente cae en lo mismo. Porque no somos nosotros y no es en nuestra fuerza, es en la fuerza del Señor. Amén. Entonces el Señor nos tiene que enseñar a hacer su voluntad. Mire, cuando el Señor nos llamó, yo recuerdo que el Señor tuvo que romper esquemas en nuestra mente. Y quiero hablar de esto para que entiendas el proceso de estos 6 años. Nosotros, yo venía con un formato en mi corazón y en mi mente. Y Dios utilizó a mi esposa para hablarme. Y me dijo, Dios no va a hacer las cosas de la misma manera como lo hizo en el anterior lugar donde tú estabas. Porque uno tiene la costumbre de encasillar a Dios en una sola manera de actuar. Y tú piensas que la misma manera que Dios utilizó para respaldarte en el pasado, la va a utilizar para respaldarte en el mañana. Y tú no puedes encasillar a Dios. Recuerda que la Biblia habla que Dios sanó. Algunos dicen a 3 ciegos mientras estuvo en la tierra. Otros dicen que 2 de los era el mismo ciego, pero que la diferencia entre uno y el otro fue que a uno lo sanó, escúchame bien, y al otro le echó barro revuelto, tierra con saliva en sus ojos. El mismo milagro, retomaron la vista nuevamente, recobraron la vista, escúchame bien, pero Dios lo hizo de una manera
diferente. Amén. O sea, Dios hace las mismas cosas, pero muchas veces lo puede hacer en ti de una manera y en ti de otra manera. ¿Okay? Y yo pensé, escúchame bien, que Dios me podía respaldar de la misma manera ministerialmente como lo hizo en el pasado. Y a veces uno cree que Dios, el milagro que le hizo a uno, lo puede hacer de la misma manera a mí. De la misma manera como Dios restauró tu economía. ¿Tú crees que Dios lo va a hacer contigo? No, porque Dios tiene un propósito diferente con cada uno de nosotros. Amén. Porque este puede estar haciendo la voluntad de Dios, pero tú puedes ser un buen creyente, pero puedes estar fuera de la voluntad del Señor. Amén. ¿Alguien me está siguiendo por ahí? Entonces, el salmista me lleva a ver tres cosas en este salmo. Número uno, a reconocer que Él es el Señor. Tú puedes reconocer a Cristo como tu Salvador, pero lo tienes que reconocer como el Señor de tu vida. Amén. Mucha gente ha aceptado al Señor en su corazón y le ha dicho: Señor, entra a mi vida, cambia mi vida, Señor, renuncio a toda maldición, pero tomaste una decisión. Pero tienes que tomar la determinación de que Él cambie totalmente tu vida. ¿Okay? Una cosa es una decisión y otra cosa es una determinación para generar cambios en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras emociones. Tienes que reconocer que Él es el Señor de tu vida. Mientras tú creas que gobiernas, escúchame bien, nunca van a haber cambios y vas a hacer lo que a ti te da la gana, tu santa voluntad. Y tú le vas a decir: Señor, yo lo puedo dominar, yo lo puedo manejar. Yo sé que esta va a ser la última vez, Señor. Esta va a ser la última borrachera. Esta va a ser, Señor, la última vez que me voy a ver con ella, que me voy a ver con él. Esta es la última vez que voy a chatear con ese hombre, con esa mujer. Mentira. No vas a poder. Amén. Alguien diga amén. Se acabaron los amenes. Todo el mundo estaba muy emocionado, pero se acabaron los amenes. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios te establece reglas, escúchame bien, cuando nosotros nos establecen reglas, nos incomodamos. Cuando toda tu vida has dominado cada circunstancia que te ha tocado vivir aquí en la vida, que te ha tocado experimentar, y llega Dios a tu corazón y tú no quieres atender el consejo de Él, y Dios comienza a cerrarte los caminos y comienza a permitir que circunstancias difíciles aparezcan, que no te resulte esto, que no se abra la puerta esta, que de pronto lo que tú tenías ya no esté de un día para otro. Escúchame bien, es porque Dios quiere llamar tu atención. Que entiendas que no eres tú, sino Él el que te va a sacar y te va a exaltar y te va a bendecir. Amén. Gloria al Señor. Pero para esto tienes que conocer la palabra del Señor. Tienes que saber a quién es el que tú le sirves. Tienes que saber a quién es el que tú sigues. Escúchame bien. A veces uno se encuentra con muchas personas, y a mí me tocó experimentar esto y fue doloroso para mí, porque yo siempre reclamé promesas. Y la Biblia habla que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Escúcheme, tienes que conocer la palabra, porque sistemáticamente Dios, escúcheme, no está obligado a hacer todo lo que uno quiera. Recuerda que por un lado la Biblia dice que Dios cumple todas sus promesas, pero por otro lado la Biblia también enseña que Dios es soberano. Dios le prometió a un pueblo que lo sacaría de Egipto y lo llevaría a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con la promesa? Porque mitad de ese pueblo se quedó en el desierto y mitad sí entró. Por eso es que a veces uno se frustra. Y yo me frustré muchas veces. Porque yo decía: Señor, si tú nos llamaste, ¿por qué no tenemos recursos? Si tú nos llamaste, ¿por qué estás permitiendo que pase esto? Si tú nos llamaste, ¿por qué no hay esto en la casa? ¿Por qué no ocurre esto? ¿Por qué cada diciembre tenemos que padecer? ¿Por qué cada circunstancia que aparece en nuestra vida cada vez se torna peor, peor, peor? ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de promesa, pero Dios es un Dios soberano. Y tú no puedes obligar a Dios que la cumpla en el tiempo que tú quieres. Es más, tú no puedes obligar ni siquiera a que Dios la cumpla. Dios está comprometido, es con su palabra. ¿Sabes? Cuando yo conocí esto, escúchame bien, mi corazón se dejó de frustrar
recordar. Porque entiendo que por encima de lo que tal vez un día alguien desató sobre mi vida, la soberanía de Dios gobierna por encima de cada promesa que yo anhelo que se cumpla en mi corazón. Y recuerda que Dios es quien abre y quien cierra, quien quita y quien pone. Entonces, cuando tú conoces esto, entiendes la voluntad de Dios. Amén. Entiendes que por qué no se dio para este tiempo lo que estabas esperando. Entiendes por qué la puerta que tanto tocaste y que tanto deseaste no se te abrió. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios es soberano, Él puede visualizar las jornadas que mañana te toca vivir y que tal vez no te van a convenir. Amén. Por eso es que muchas cosas que te pueden hacer daño, Dios las evita. Pero tú piensas que Dios no te está favoreciendo, pero Dios sí está trabajando a favor tuyo. Porque a la postre, escúchame bien, el hacer la voluntad de Dios y aceptar los no de Dios y que algunas cosas no se den, te va a garantizar que el día de mañana la respuesta que tú estás esperando o la que tú no estás esperando llegue a tu vida. Amén. Juan capítulo 7, versículo 17 dice, Jesús hablándole a los discípulos, el que quiera, Juan 7, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Ok? Mira que hay una diferencia entre lo que es conocer a Dios a través de su palabra y lo que es hacer cosas de acuerdo a tu propio entendimiento y a tu propia sabiduría. Porque muchas veces podemos creer que estamos haciendo la voluntad de Dios y llevando una vida cristiana conforme a la dirección que Él quiere dar en nuestra vida. Pero tú conoces los asuntos que gobiernan tu corazón y tú sabes perfectamente si la estás haciendo o no la estás haciendo. ¿Ok? Tú sabes perfectamente si te estás saliendo del camino de la obediencia y de la santidad. Escúchame bien. Y estás desviándote del camino que originalmente Dios trazó para tu vida. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo el Señor, tú conocerás a través de la palabra si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Ok? Y Dios dice que aquel que habla por su propia cuenta quiere establecer su propio reino. O sea, quiere hacer lo que a Él le da la gana aquí en la tierra. Y utilizar el Evangelio, y utilizar la fe, y utilizar la religión, y mostrar una imagen de piedad, pero construir su propio castillo. En otras palabras, Señor, yo te tengo a ti como una religión, pero yo soy quien voy a gobernar cada asunto de mi vida. ¿Amén? No es fácil hacer eso. Es fácil predicarlo en 10 minutos. Pero cuando eso se traduce en procesos y en años en tu vida, donde Dios te endereza y tú te desvías, donde Dios te coge y te da duro y tú te desvías, donde tú no entiendes qué es lo que Dios quiere hacer y Dios cerrándote la puerta, y Dios te quita y te reprime un poco las finanzas y te reprime un poco las circunstancias en tu familia y te comienza a incomodar en esa comodidad que tú transcurriste toda tu vida. Escúchame bien, eso duele. Amén. Eso duele, eso saca lágrimas. Escúcheme, le voy a decir algo. Y lo que ustedes ven hoy, todo esto nos sacó lágrimas. Nos sacó lágrimas porque yo no entendía por qué Dios me sacó de mi contexto, donde yo estaba bien, viviendo como una persona normal. Me preparé para unas cosas y de pronto toco puertas y las cosas que yo esperaba que sucedieran no pasaban. Y llevaba y buscaba gente que me ayudara y esperaba que alguien me colaborara y mucha gente me prometió, pero nunca nadie me cumplió. Y la gente me decía, no, tienes que caminar por fe. La gente me decía, Dios tiene un propósito contigo. Es que Dios tiene planes grandes. A mí no me importaba. Claro que yo no se lo decía. A mí no me importaba porque, y yo, ¿cómo soluciono yo?
me profetizaban. Y yo, ¿qué? Ahora que llegue no tengo plata, ¿con qué como? Muy bonito, Dios me va a usar. Dios te va a llevar a las naciones. Dios te va a dar el don de 15 dones me profetizaron. Y son 9. No es fácil hacer la voluntad de Dios. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Te va a sacar lágrimas. ¿Por qué te digo esto? Para que entiendas. Y a pesar de que sé que el proceso de nosotros no es diferente, quiero que te identifiques con lo que es esta iglesia. Esto fue un proceso bien largo. Esto fue un proceso bien doloroso. Donde el Señor nos arrinconó para aceptar, escúchame bien, el llamado. Porque tampoco lo quise aceptar. Y Dios le habló a no sé quién, le habló a no sé quién, le habló a no sé quién. Y yo decía que me hable a mí, si yo soy el que voy a estar en la película, que me hable a mí. ¿Por qué le tiene que hablar a aquel? Pero ¿sabe por qué? Porque él sabía que yo no quería hacer su voluntad. Entonces cuando tú no la quieres hacer, escúchame, así como a Jesús le mandaron a decir, hey, tu mamá, tu hermano y te están buscando, Dios te manda a decir, hey, el Señor te está llamando, hey, el Señor tiene un plan contigo, hey, el Señor tiene un propósito contigo. ¿Sabes? Cuando eso pasa, escúchame bien, es que Dios quiere que hagas la voluntad, es que algo en ti está fuera de lo que Él quiere hacer en ti. Quiere llamar tu atención. Entonces, procura, escúchame bien, que lo que conoces de Él, le quiso decir al Señor, a la gente, a los discípulos, procura hacerlo conforme a como Él te lo diga. Lo segundo que el Señor nos enseñó en todo este tiempo es que hay un mundo espiritual llamado el reino de las tinieblas que va a tratar de detener el plan de Dios. Y aquí quiero tocar un punto en el cual parte de la iglesia cristiana no se ocupa de este tema. Y no significa darle protagonismo al enemigo, pero muchos ignoramos lo que las tinieblas pueden provocar en nuestra vida. Y la palabra enseña, dice Pablo, no ignoréis acerca de las obras infructuosas. Pablo la define de una manera muy clara, son infructuosas, pero no las puedes ignorar, porque si tú las ignoras te pueden hacer daño. ¿Ok? Yo te hago una pregunta, ¿cuántos aquí manejan? ¿Cuántos manejan? Cuando tú ves el faro en rojo, ¿tú ignoras la señal de tránsito? No. Cuando ves una alcantarilla abierta y hay una señal de peligro, ¿tú ignoras la señal? Claro que hay cosas que nos ayudan a ilustrar qué cosas debemos atender, por qué cosas debemos preocuparnos y qué cosas no debemos hacer. Entonces la palabra es la herramienta, escúchame bien, que te va a decir cómo te debes conducir aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces hay un enemigo que quiere que tú no hagas la voluntad del Padre. ¿Ok? Que se va a interponer, que te va a seducir, que te va a tentar para tratarte de sacar de la voluntad de Dios. Alguien dígame. ¿Ok? Ejemplo bíblico, pastor. Escúcheme. La palabra habla en Job capítulo 2, versículo 4. No lo busques. Satanás pidió a quién, escúcheme bien, a Job, para traer pruebas sobre su vida. Y le dijo a Dios, él porque está muy cómodo, por eso él predica como predica. Él porque tiene plata, por eso evangeliza y se gana a 100 para los cultos. Por eso es que te sirve así, Señor. ¿Sabes? Por eso es que Él te sirve, porque no has prosperado económicamente. ¿Por qué te sirve así? Le dijo Satanás al Señor. ¿Sabes por qué? Porque le has dado una bonita familia, porque tiene muchos hijos, porque has prosperado su casa, porque tiene ganado, porque lo has hecho un hombre rico. Dios le dijo, ¿sabes por qué? Porque es un hombre íntimo. Y permitió que Satanás lo tocara. ¿Okay? O sea que el diablo sí se va a interponer. Escúchame bien, cuando tú quieres prosperar, cuando quieres formar una buena familia, cuando quieres levantar una generación bajo el conocimiento de la palabra, cuando Dios te quiere usar, cuando tú más andas
en integridad, Él te va a tentar de la manera, escúchame bien, que tú puedes caer, porque Él sabe cuál es tu debilidad. ¿Ok? Lucas capítulo 22, versículo 31. Escúchame, el Señor le dice a Pedro, escúchame, cuando era una ovejita, cuando era un discípulo, un simple discípulo, apenas se estaba discipulando, le dijo: Satanás, te ha pedido, escúchame bien, tu vida para zarandear. Satanás sabía quién iba a ser Pedro. Escúchame, sabía qué iba a afectar, escúchame, cuántas almas le iba a arrebatar a las tinieblas. Y él sabía perfectamente que ese hombre había que eliminarlo. Dios sabe perfectamente lo que tú vas a afectar a tu familia. Alguien me mira acá. Dios sabe perfectamente lo que va a pasar contigo más adelante. Él sabe perfectamente que si te detiene hoy, escúcheme, lo que Dios tiene para ti no se va a concretar, no se va a dar nunca. Cuando nosotros íbamos a comenzar la iglesia, no quiero retroceder porque mientras meditaba en esto, el Señor me llevó, que esto no solamente fue conmigo, sino cuando él y yo nos conocimos y comenzamos a ser novios, el Señor, el diablo trató de eliminarla y la enfermó y duró mucho tiempo. Yo recuerdo que yo la iba a visitar como amigo y ella tenía inflado el abdomen y los médicos no daban un peso por la vida de ella. Y el Señor la levantó de esa cama. Antes de comenzar el ministerio, escúchenme, la iglesia, 1 año, 2 años antes, Satanás, me lo profetizaron, digo, fue el mismo Satanás. Y el Señor trajo una palabra de sabiduría y me dijo, para que el mismo Satanás se ocupe de la vida de una persona, es porque Él sabe perfectamente lo que el Padre va a hacer con esa vida. ¿Sabe algo? ¿Sabe algo? Hacer la voluntad, te lo repito, de Dios no es fácil. Porque hay mucha gente que le huye a estas cosas. Y yo he tenido líderes bajo la cobertura mía que me han dicho, ¿sabes qué, pastor? Yo no quiero servir, porque desde que estoy sirviendo, Satanás se ha levantado en mi vida. Y me han comenzado a ocurrir cosas malas y malas y malas y malas. Y yo le he dicho, escúchame, Pablo dice que las obras de Él no dan fruto. Pero si tú lo ignoras, escúchame bien, tú vas a ser el culpable de que sí den frutos en tu vida. Porque Dios te ha dado la autoridad y el poder para reprender toda obra de las tinieblas. Escúchame, y Él no tiene el poder para hacer lo que le da la gana. Él tiene que hacer lo que la palabra dice que tiene que hacer. Amén. Y la palabra dice que Dios nos puso públicamente en vergüenza en la cruz del Calvario. Por lo tanto, escúcheme bien, usted tiene que levantarse en poder y autoridad por su familia, por sus hijos, por su economía, por su trabajo, por lo que Dios le entregó. Porque el diablo no le puede arrebatar nada de lo que Dios dijo que era tuyo. Amén. Lo tercero, lo que el Señor nos enseñó es hacer su voluntad a través de los procesos. Dígale al que está por ahí cerquita, te van a hablar. De mi vida cristiana, escúchame bien, 22, 23 años, creo que 23, 22 y medio han sido de pruebas. Por eso es que cuando alguien me pregunta, pastor, que no puedo ir a la iglesia, yo no le creo. Seguimos siendo amigos y lo tenemos contigo. Y yo no le creo porque yo iba a la iglesia sin un peso. Y mi iglesia no quedaba cerca, quedaba lejísimo. Nadie me puede decir a mí que no se puede buscar a Dios en medio de procesos y de pruebas. Nadie me puede decir que yo tengo que dejar de ir a la iglesia porque no tengo dinero. No. Cuando tú amas a Dios, yo te hago una pregunta. ¿Casados aquí? Que tuvieran la novia con la que hoy es su esposa, que vivieran lejos. No te ibas a pie y no te importaba la hora
ni la lluvia. Te echaba la suegra, te aguantabas cara y no te importaba. ¿Sabe qué? No te estoy exagerando, la gente que nos conoce, mucha gente que estuvo cerca de nosotros nos decía, óyeme, pero ustedes están salados. Ustedes deben de ir al río Jordán y zambullirse 7 veces como Naamán, para que se les salga la saladera. Nada nos salía. Nada es nada. Muchos diciembres, escúchame bien, muchos diciembres sin recibir nada, sin comprar nada. ¿Sabe? Ahí pude yo comprobar la palabra de Dios. Habla del pueblo de Israel, donde dice, y el calzado nunca se desgastaba, y sus ropas nunca se le deterioraban. Siempre estrenaba lo mismo durante tanto tiempo. Y la gente dándome palabras, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios. Y yo por dentro yo decía, Señor, ayúdame, porque esto no es fácil. No es fácil. Cuando te dicen que esto no es para ti, esto, no sigas este camino, no es fácil desprenderse de algo que tú quieres, que tú deseas, que tú crees que está dentro del plan de Dios para tu vida. No es fácil, hermano. No es fácil a veces. Escúchame, y te lo voy a decir, no fue fácil para mí dejar la iglesia donde yo nací. Pero entendí que no era la voluntad de Dios, que no era el plan de Dios para mí. Si no hubiera hecho la voluntad de Dios, nada de lo que tú ves hoy hubiera ocurrido. Entonces, muchas veces nosotros mismos, no es Dios ni Satanás, nos convertimos en personas estériles porque no hacemos la voluntad del Señor. Y Dios te esteriliza en algunas áreas para que entiendas que no eres tú, sino Él quien va a hacer la obra. Amén. Los procesos incluyen pruebas, y las pruebas te van a formar de acuerdo a lo que tú vas a recibir o a la manera que Dios te quiere usar aquí en la tierra. ¿Ok? Escúcheme, si Dios permite un desierto en algún área de tu vida, es porque Dios va a trabajar en esa área, es porque necesitas formación, es porque necesitas carácter en esa área, es porque Dios seguramente te va a entregar algo en donde necesitas ser formado y necesitas la capacidad y la sabiduría para saberlo, recibir y administrar. Amén. Yo quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, versículos 2 al 6. Tengo una versión diferente, si lo escuchas diferente. Santiago dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Ok, sonríele al que está a tu lado. Así no tengas ganas de sonreír, sonríele. Amados hermanos, escúchame, mira cómo cuando tengas que enfrentar cualquier tipo de problemas, hay problemas que permiten que tú saques una sonrisa, pero hay otros que no. Hay cosas que se pueden solucionar como el dinero, pero hay cosas que no se pueden solucionar inmediatamente, como una enfermedad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el consejo que da Santiago? Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea, cuando yo leo considéralo, me está llevando a que tengo que meditar en la palabra del Señor. Generalmente cuando tú lees Santiago capítulo 1 versículo 5 y tú lees aquel que necesite sabiduría, pídala a Dios. No está hablando de la sabiduría para desarrollar cosas que tienen que ver con lo personal. No, está hablando específicamente de la sabiduría para aplicarla en los momentos difíciles. Por eso es que Santiago dice, considera bien lo que estás viviendo y elige o escoge mejor gozarte que quejarte.
Durante mucho tiempo, escúchame bien, nosotros lloramos por lo mismo. Y yo le prometí un día a Dios, ¿sabes qué? El enemigo no me va a sacar una lágrima más. Siempre por lo mismo, siempre por ropa, por dinero, porque no se abrieron las puertas, no. Llegó un momento en que tuve que considerar la manera como yo estaba actuando. Porque tal vez, aún en esas cosas pequeñas, Dios no desea que sigas llorando por lo que perdiste o por lo que no se dio en tu vida. Deja que Dios concluya la obra. No eres tú, Él es quien la inicia y Él es quien la termina. Entonces, procura que en los momentos difíciles, escúchame bien, haya gozo en tu corazón. No por lo que te está tocando enfrentarte, por lo que estás padeciendo ni por lo que estás viviendo, sino por lo que Dios va a hacer más adelante. Que tu expectativa no sea, escúchame bien, el sufrimiento que estás enfrentando el día de hoy, sino aquella promesa que Dios se va a encargar de desatar y de cumplir el día de mañana. Amén. Vamos, dáselo fuerte si se lo van a dar. Pasó mucho tiempo para que nosotros pudiéramos sonreír, porque no es fácil hacer la voluntad de Dios. Las pruebas sacan lágrimas. Amén. Cuando tu familia no está bien, sacan lágrimas. Cuando tu hogar no está bien, lágrimas van a salir de tu corazón y de tus ojos. Amén. Hay dolor en cada persona que está enfrentando circunstancias difíciles. Dice Santiago, versículo 3, porque ustedes saben, escúchame bien, nosotros como creyentes no debemos ignorar que vamos a pasar por tiempos difíciles. Jesús nunca habló, escúchame, que el día que tú le aceptaras en tu corazón, todas las circunstancias te iban a favorecer. Él nunca dijo eso en su palabra. Por eso Santiago dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba nuestra fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Muchos de nosotros creemos que los procesos y las pruebas no son una oportunidad o no traen oportunidades a nuestra vida. Creemos que es sinónimo de fracaso, que es sinónimo de derrota, que es sinónimo de intentar algo nuevo, de generar cambios. Yo muchas veces le he dicho a gente aquí y gente que es testigo, le he dicho, ¿sabes qué? Dios puede hacer el milagro en la misma empresa y lo que hoy te saca lágrimas, mañana producirá gozo. Dios no necesita moverte ni cambiarte para hacer el milagro. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Amén. Él es soberano. Escúcheme. Pero es algo que tú tienes que tener presente. Los procesos y las pruebas siempre van a estar cuando Dios quiere que tú hagas su voluntad. ¿Sabes por qué? Porque es la asignatura que Dios va a utilizar para enseñarte el carácter de Él en tu vida, para eliminar aquellas cosas que te pueden contaminar y que te pueden alejar de la presencia de Dios. En otras palabras, para santificarte, para que vivas una vida de obediencia. Los procesos te ayudan a santificarte, a sacar lo malo que hay en nosotros, escúchame bien, que aún hace parte del mundo, para eliminarlo y el carácter de Cristo comience a desarrollarse en nuestras vidas. Por eso te hablo de que todo esto ha sido un proceso. Y todo lo que te está ocurriendo a ti, que se pueda asemejar a esto, hace parte del proceso que Dios quiere concluir en tu vida. Amén. Entonces, dice Santiago, entonces la constancia será desarrollada y habrá una oportunidad para que ella se desarrolle. O sea que las pruebas también son tiempos donde van a venir oportunidades para nosotros. Amén. Oportunidad para crecer. Escúcheme, si no es por una prueba, muchos de nosotros no estuviéramos en la iglesia ahora. Si no es por un problema, si el hogar no se te estuviera, si no te estuvieras jalando los pelos con tu marido, tal vez no estuvieras aquí. Si la novia no te hubiera dejado, no estuvieras aquí. Si el novio no te hubiera cortado, no estuvieras aquí. Amén. Si el pecado llegó a tanto a tu vida que dañó tu hogar, dañó tu familia, la relación con tus hijos, tal vez tú no estuvieras aquí en la iglesia. Amén. Escúcheme, todos llegamos por una necesidad al Señor. Tenemos que reconocerlo. Pero eso no significa que tengamos que hacer nuestra voluntad. No le estamos
corazón ni viniendo a la iglesia. Nadie le está haciendo un favor, escúchame. Al contrario, Dios te está favoreciendo. Porque mientras ibas a un abismo, escúchame, Dios tuvo misericordia y no miró tu pecado, sino miró el cambio que Él iba a provocar cuando tú comenzaras a hacer la voluntad de Él. Y no fue fácil. Quiero que sepas algo, iglesia. Dale gracias a Dios por lo que hoy ves. Dale gracias a Dios porque estás en un lugar que Dios procesó. Las personas que están aquí, muchas que conozco, están siendo procesadas y han sido procesadas por Dios. Y déjame decirte, yo puedo decirte hoy, por la autoridad que Dios me ha dado a través de todo este tiempo y lo que he visto, lo que hemos vivido, que Dios lo va a hacer en tu vida. Amén. Que no se va a quedar inconcluso la obra que un día Él comenzó en ti. Que las cosas que Él te ha prometido van a llegar en su momento. Que Dios va a restaurar tu casa, tu familia. Que Dios abrirá las puertas que tengan que abrir. Quita toda carga que hay de tu corazón, porque algunas cosas no se han dado. No te preocupes, Dios tiene el control. Mientras estés en la voluntad del Señor, escúchame, lo mejor Dios tiene reservado para ti. Amén. Y por último, el Señor nos enseñó, escúchame bien, quién nos debía enseñar a sobrevivir en este proceso. Porque no todo el mundo sobrevive. Amén. No todo el mundo se cae y se levanta. No todo el mundo llega al final agarrado de la promesa de Dios. Es una verdad, porque hay momentos en que todo te va a faltar. Hay momentos en que no vas a tener a nadie. Hay momentos en que aquellos que te ayudaron en una etapa del proceso no van a estar. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería enseñarte a depender totalmente de Él. Habrán puertas que tú pensaste que se te iban a abrir y también se van a cerrar. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería que tú miraras a la única puerta que debes mirar, al único que puede abrir aquí en la tierra las puertas que tú necesitas. Amén. ¿Sabes? Dios nos enseñó en este proceso que el único que te puede sacar adelante, que te puede ayudar a resistir, que te puede consolar en los momentos más difíciles, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el único que nunca te va a fallar, es el único que nunca va a faltar, es el único, escúchame bien, que te va a hablar en los momentos en que otros callen. Sus manos siempre van a estar extendidas para ayudarte, para levantarte, para decirte que sí se puede, que lo vas a lograr, que tienes una palabra, que tienes una promesa de parte de Dios, que aquello que comenzó el Padre lo va a concluir, que a pesar que se te hayan cerrado todas las puertas, el Padre tiene reservada una especial para ti. Amén. Juan capítulo 14, versículo 25 para concluir. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. No es algo de este tiempo, escuchen. Jesús lo dijo desde hace mucho tiempo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, todas, lo que tú necesites saber, lo que tú necesites escuchar de parte de Dios, Él te lo va a decir. Cada inquietud que hay en tu corazón, en el momento más difícil, Él te va a hablar a tu corazón, Él va a hablar a tu oído, Él traerá reposo cuando las circunstancias traigan angustia, Él traerá reposo. Escúchame, cuando no encuentres un hombro a quien contarle, a quien hablarle, de quien recibir una palabra, de quien recibir un abrazo, Él estará ahí para decirte que vale mucho para Él, que no todo está perdido, que hay un camino largo por recorrer. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él
os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Recordará todo lo que el Padre te ha dicho. Yo quiero que te coloques en pie. Hoy le damos gracias al Señor.